El título de este mensaje es Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Dios siempre cumple lo que promete. Y es parte de la serie Camina con los profetas. Y bueno, pues esta porción del texto que vamos a leer en Isaías 40 y 41 es una porción que está relacionada con una porción del libro de Génesis, en la que se trata de la historia de Abraham. Todos conocemos a Abraham, nuestro padre Abraham. Siempre que me acuerdo, lo canto, Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Mano derecha. Mano derecha, hermanos, mano derecha. Nuestro padre Abraham. Gracias. Calma, pueblo. Bueno, Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, nosotros lo conocemos. Génesis 12 a Génesis 17. Está su historia de su llamado, cómo sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Cómo él era un buscador de la verdad. Hay historias de tradición oral, de que Abraham desde niño no concordaba con su padre, que era fabricante de ídolos. Y entonces le hacía travesuras en su taller, y en una ocasión rompió todas las imágenes porque él buscaba al Dios vivo, único y verdadero. Y entonces su papá el otro día vio que estaban todas rotas y le dijo, ¿qué pasó aquí? Alguien vino, Abraham, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Abraham? No, yo nada, es que hubo guerra de dioses. ¿Cómo? No, es que entre ellos se pelearon y se dieron duro. ¿Cómo? Pero si estos no caminan, no hablan, me estás engañando. Eso es lo que te quiero decir, que estos no son dioses. Hay un solo Dios vivo y verdadero. A Abraham se le conoce como el monoteísta, hermanos. El monoteísta, o sea, al que buscaba al único Dios vivo y verdadero. Entonces, Dios le habla y lo saca de la ciudad, una ciudad idólatra, y le dice, Abraham, te conviene salir de tu casa y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Así que Dios le va a dar una visión. Hermanos, y esa visión no solo consistió en lugar terrenal, es una visión espiritual, como muestra de lo que habría de venir. Pero Abraham, su visión estaba más allá, en la patria celestial, en la Nueva Jerusalén. Bueno, pues la historia de Abraham, hermanos, es una historia hermosa porque Abraham fue riquísimo, ¿verdad? Todos los recursos, era ganadero, etcétera. Pero venía con Lot, su sobrino, así que Lot también era ambicioso, quería recibir, hubo problemas, Lot se fue a Sodoma, Abraham tomó un pedazo de tierra que no era tan productivo, Lot se dejó llevar porque de abundancia y dijo, por aquí es, pero quedó encarcelado, quedó secuestrado, la forma correcta de decirlo es como apenas pasó, ¿no? Secuestraron a Lot, llegaron los Hamas y lo secuestraron. Entonces Abraham va en rescate de su sobrino y aquí aparece una figura especial que es Melquisedec, al cual, ¿verdad? Abraham le da los diezmos de todo y bueno, pues Melquisedec lo bendice. Dios le da palabras a Abraham, ¿verdad? Le da promesas, 7 promesas en Génesis 12, pero en Génesis 15 Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Dice la escritura, y entonces después que Dios hizo el pacto con Abraham, cuando en una tarde sacrifican las aves, animales, Abraham se duerme y entonces dice que cayó dormido en el momento en que él tenía que pasar, porque para que un pacto fuera nuestro, tenemos que pasar los dos en medio del sacrificio, ¿verdad? Pero Abraham no pasó, Dios pasó e hizo su pacto, no nuestro pacto. Su pacto, porque el pacto ya solo dependía de él. Porque un pacto, hermanos, es el mayor que beneficia al menor. Solo Dios puede hacer pacto con nosotros porque Él es el mayor que beneficia al menor. Dios determinó que el pacto quedaría única y exclusivamente de Él, no dependía de Abraham. Así que una vez que está establecido el pacto por la fidelidad de Dios, a Abraham que le creyó, Dios le cambió el nombre y le puso padre de multitudes, de muchedumbres, de naciones, ¿sí? De los gentiles.
Y ven ustedes, hermanos, que muchos asuntos que Dios establece con Abraham desde el principio en el Génesis 12 no quedan olvidados, sino que conforme la historia avanza y avanzan los patriarcas y llega Moisés y se establece la nación de Israel en la tierra de Canaán y vienen los problemas, digan conmigo problemas. Hay problemas porque no obedecen a la ley de Dios. Porque el pueblo no vive dentro de los mandamientos de Dios en la tierra de Dios, la tierra de la santidad. Ellos tenían que vivir conforme a la palabra de Dios. Ahí no se puede vivir de otra manera. La tierra te va a vomitar, te va a desechar, te va a expulsar. Van a crecer. De Israel se alejó de Dios, pero, digan, pero, siempre hubo un remanente fiel. Amén. Dios se reservó, ¿se acuerdan de Elías? Y Elías solito en la cueva dice, pues ya, mejor me muero, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, tengo 7,000, remanente fiel. Dios tenía remanente fiel, pero hermanos, algo iba a suceder con el pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel? La cautividad, hermanos. O sea, perdían sus casas, perdían sus propiedades, perdían su dinero, perdían su familia, su comodidad. Todo se acabó. ¿Y dónde está Dios? Hermanos, es que Dios ya les había advertido tiempo antes, 100 años antes, por boca de Isaías, lo que habría de acontecer. Los profetas tienen dos tareas. Número uno, exhortar al pueblo a volver a Dios, a volver a la obediencia de su palabra, a vivir dentro de sus mandamientos. Y la segunda cosa es la consolación. Y la consolación es porque Dios habría de corregirles, pero la corrección no era para destruirlos. No era... Queridos hermanos, nosotros hemos visto a Dios obrando cosas extraordinarias. Por ejemplo, acuérdense de Noé en el diluvio. Cómo Noé escapa del juicio y es librado él y su familia, ¿verdad? Pero el resto no. Pero ahora hermanos, vienen los imperios y saben qué van a hacer, van a arrasar con todo. Pero ese remanente fiel está clamando a Dios. Ese remanente de Dios, ese remanente fiel, está angustiado. Porque ahora dice, ¿qué va a pasar? Porque la nación de Israel se acabó. Entonces Dios levanta al profeta Isaías y con 100 años de anticipación le dice la consolación. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 40 y capítulo 41. Esta lectura es la lectura de la consolación. Isaías 40 dice lo siguiente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. A este pasaje se le llama el pasaje de la consolación. ¿Por qué? Porque pasa una cosa, hermanos, que en esta ocasión no va a ser como con Noé. En esta ocasión no hay escapatoria. En esta ocasión, hermanos, Dios de manera corporativa a todo el cuerpo de Israel, ahora el juicio va con todos, porque no hará acepción de persona, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra, sujetó todo a juicio. Así que el remanente, la consolación que les va a decir, y este es el mensaje del profeta que tengo el día de hoy, Dios siempre cumple lo que promete, porque desde el principio le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Quiero que vayan a Gálatas capítulo 3. Necesitan, hermanos, tomar nota, leer en casa, porque no les va a dar tiempo. Gálatas capítulo 3. Vamos aquí. Y dice todo el capítulo 3, 19 hacia adelante. Es esto que estamos hablando acerca de Abraham y las promesas y el significado de todo ello. Entonces, hermanos, dice el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Y 8. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que los hijos de Abraham son los de la fe en Cristo Jesús. Los hijos de Dios son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
donde ya no hay genética, ya no hay biología, ya no hay árbol genealógico, ya no hay cuenta de descendencia. Fíjense, hermanos, porque el reclamo de linaje de Abraham a Jesús se lo hicieron los fariseos y obviamente los grupos judíos de su época, porque le dijeron a Jesús, hijos de Abraham somos. ¿Y qué respondió Jesús? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham. Impresionante la palabra de Dios, porque el pacto de Dios comenzó por la fidelidad, porque Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Y usted y yo le hemos creído a Cristo y por eso somos justificados. ¿Y qué ha hecho el Padre por nosotros? Ha circuncidado nuestro corazón. El Padre quitó el exceso que había en nosotros, es decir, que debió de hacer morir el deseo de pecar en nuestro corazón. Vean, hermanos, la palabra de Dios, porque ya circuncidó nuestro corazón y ya no somos los mismos, porque los padres eran responsables de circuncidar a los bebés a los 8 días de nacidos. Y nuestro Padre Celestial, nosotros que nacimos de nuevo por la palabra de Dios, tenemos corazón circuncidado. Bueno, entonces, hermanos, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo es la simiente de Abraham. Y todos los que son en Cristo son linaje de Abraham y descendencia de Abraham. Por lo cual la esperanza encerrada en el capítulo 41 de Isaías está también. La promesa está cumplida, porque Dios se propuso que a pesar de la dureza de mi corazón, Él me transformaría, Él me cambiaría, Él me haría diferente. Es que no es mi fuerza de voluntad, es que no soy yo, porque la carne solo reproduce la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y eso significa vida. Así que lo que nosotros necesitamos es a Dios. Y necesitamos que Dios nos fortalezca y que Dios nos renueve y que Dios nos transforme. Eso es, hermano, porque esta obra es por el poder de Dios. Y usted y yo somos transformados por el poder de Dios. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Aquí viene la gran noticia. Aquí viene la grande noticia, hermanos. Verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amado. Mi amigo, está bien, pero es mejor, en hebreo dice mi amado. Abraham, mi amado. Porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Bueno, aquí hay un secreto. Aquí hay un asunto que solamente el estudio lo puede conseguir. Y es, hermanos, que en ocasiones las profecías están referidas a Israel y a Jacob, a 3 personajes. Hechos capítulo 8. En el recorrido de Felipe y el etíope. Vayan pensando a dónde quiero llegar. Cuando el Espíritu llevó a Felipe y le dijo, acércate al carruaje, ya voy en el verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Ah? Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es impresionante esa pregunta, ¿no? No me enseñara y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es en su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Vean, eso es a donde voy. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Número 1, ¿de sí mismo? Número 2, ¿o de algún otro? Entonces yo les decía, hermanos, que las profecías, en particular la que estamos hoy hablando acerca de Isaías,
Felipe, dime, ¿a quién se le quitó la vida? ¿De quién dice esto Isaías? Porque el eunuco etíope entendía algo, que palabra de Isaías se le dijo a Isaías. Profecía escrita en Isaías se le dijo a Isaías. No temas ni desmayes, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Como Dios se lo dijo al principio a cada uno de los personajes de la Biblia. Siempre que Dios le hablaba, decía, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. A Moisés se lo dijo, a Josué se lo dijo. Y a cada uno de los siervos de Dios se lo ha dicho. ¿De acuerdo? Hay profecía que es para Isaías, pero hay profecía que es para el Mesías. ¿Ok? El siervo sufriente al que refiere al remanente fiel, al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Queridos hermanos, de eso habló Dios también para nosotros. Porque nosotros somos las ovejas perdidas que encontró el pastor. ¿Sí o no? Pues, pero dijo el Señor, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Las cuales tengo que traer y reunirlas todas. ¿Van bien hasta aquí conmigo? Creo que están fluyendo bien las palabras hasta aquí. Vamos a regresar a mi pasaje clave. Ya voy a concluir, hermanos, en Isaías capítulo 41. ¿Por qué, hermanos? En Isaías capítulo 41 se le hace una exhortación a los que se alejaron de Dios. Para este tiempo, hermanos, del pueblo de Dios ya hubo apóstatas. Ya hubo quien apostató de la fe, se fue a la idolatría y no volvió. Y Dios tiene que exhortarlos, haciéndoles ver, en 100 años viene un pueblo, el enemigo viene a arrasar con todo. Y el remanente fiel estaba angustiado, porque decía, sí, esto pues se va a cumplir, pero ¿qué va a ser de nosotros? Porque en esta ocasión no va a haber escape. ¿Qué va a pasar? Dios siempre cumple lo que promete. Así habrá resurrección. Es decir, hermanos, lo que pasa en esta vida no es el final de todo. Y aunque haya dificultades, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, aunque tú no llegues al punto de ver un milagro o algo, no es el final de todo. La promesa mayor y más grande es la resurrección de los muertos. Israel tenía esa esperanza y tenía esa promesa y dijo, bueno, esto acaba aquí, pero no acaba aquí. Un día Dios nos levantará. Un día a todos los que hemos creído en la promesa, en la esperanza de la redención, seremos levantados y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un aplauso para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta es la promesa, que vendría Jesucristo a redimirnos con su sangre, a comprarnos con su sangre. Y el que murió, resucitó al tercer día, volverá. Amén. Volverá el Señor, hermanos. Y entonces reclamará lo que compró. Reclamará la compra de todos los redimidos con su sangre preciosa. Y esa, hermanos, es la promesa. Y esa es nuestra esperanza también. Que sabemos, hermanos, que hay ocasiones donde la vida se hace difícil. Hay ocasiones donde aunque nosotros estemos buscando y clamando y procurando hacer todas las cosas bien, no siempre nos va a resultar bien, porque la Biblia habla del padecimiento del justo. Porque el justo sufre y padece, pero toda vez que es fiel a Dios, le da gloria a Dios y le da vergüenza al maligno. Amén. Entonces, hermanos, que aún en medio de aflicción y dolor, nosotros nos mantengamos fieles al Señor en la promesa de que hay esperanza y las cosas tal vez no siempre saldrán como nosotros querramos. Pero tenemos esta promesa, hermanos, que si nosotros somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Amén. Y tenemos esta esperanza. Por eso, la conclusión para hoy, hermanos, que como Dios le hablaba a Israel por medio de los profetas, deseando que Israel volviera a la comunión con Dios. Dios era un Dios cercano a ellos, no era un Dios lejano.
Dios quería estar en comunión con su pueblo, pero no puede haber comunión con su pueblo, porque su pueblo se fue a la idolatría. Su pueblo se mezcló con los pueblos paganos y empezó a usar las costumbres de los pueblos que no le agradaban a Dios. Olvidó la palabra, desobedeció la palabra de Dios, transgredió la palabra de Dios y no le importó. Dios mandó el profeta y le dijo, de acuerdo, si tú no vuelves aquí, sabes lo que vendrá. Pero que aún a pesar de todo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ese es el mensaje desde el principio, que aunque el pueblo de Israel era rebelde, por la fidelidad de Dios cumpliría su promesa, porque por eso Él lo prometió y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Esa es la fidelidad de Dios, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece y permaneció fiel con Israel. Y eso es a mí, hermanos, lo que aquí en la cabeza está moviéndome. Y eso es lo que yo les quiero transmitir también, hermanos. ¿Cómo es el carácter de Dios y cómo es el corazón de Dios? Esta preciosa fe que tenemos en Cristo Jesús, que en ocasiones, hermanos, nosotros nos podríamos sentir tambaleantes o nos podríamos apagar. Pero tenemos que recordar que Él no nos salvó porque fuésemos buenos, no nos salvó porque fuéramos los mejores, no nos salvó porque fuéramos los más exitosos en la vida, nos salvó por su amor, por su infinita misericordia y por su gracia somos lo que somos. Él nos ha llamado a sí mismo para su servicio, como Él le dijo a Isaías, hoy te dice a ti y hoy me dice a mí, pero tú eres mi siervo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amado. Porque si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Por eso Dios te dice,